Protestas en todo el mundo marcaron la segunda mitad de 2019. En Hong Kong surgió un enorme movimiento de protesta contra el gobierno de Pekín tras un controvertido proyecto de ley que permitiría las extradiciones a China continental. Con el paso de las semanas, las manifestaciones sumaron más reclamos, en lo que se convirtió la mayor crisis de la región semiautónoma desde 1997, cuando terminó el control británico sobre la isla. Finalmente el texto fue abandonado, pero las calles siguieron ocupadas con reclamos de sufragio universal para elegir a los gobernantes y de una investigación independiente sobre la violencia policial. En Medio Oriente, Irak y Líbano registraron manifestaciones que derivaron en represión policial. Los libaneses se rebelaron contra un impuesto a las llamadas en aplicaciones de mensajería como WhatsApp y permanecieron en las calles aunque se canceló la polémica tarifa. Incluso formaron una cadena humana de norte a sur del país para demostrar su insatisfacción respecto a la clase política, que no ha cambiado desde el final de la guerra civil hace más de 30 años. En Irak, un movimiento de insatisfacción espontáneo y sin precedentes contra las autoridades también llevó a la gente a las calles. Más de 400 personas murieron durante las protestas, interrumpidas por una importante peregrinación chiita, pero que fueron retomadas poco después. Los manifestantes ven con escepticismo la voluntad de las autoridades de redactar una nueva constitución y renovar la clase política en uno de los países más corruptos del mundo. En España, la condena de los líderes del movimiento independentista de Cataluña de 2017 molestó a los separatistas, que consideraron la sentencia injusta. Cientos de miles de personas protestaron durante varios días y fueron reprimidas por las fuerzas policiales, sumiendo a Barcelona en el caos. Las calles de varios continentes también fueron ocupadas exigiendo cambios en las políticas ambientales. Como parte del movimiento Fridays for the Future o Viernes por el Futuro, en septiembre jóvenes de todo el mundo sumaron sus voces para reclamar que los gobiernos actúen para detener la emergencia climática. Millones de estudiantes desde Sydney, Mumbai o Estocolmo, hasta Bruselas, Santiago, Nueva York y Río de Janeiro, respondieron a la convocatoria de la joven activista sueca Greta Thunberg para participar en una huelga escolar. Poco después, en Nueva York, la Organización de Naciones Unidas promovió encuentros entre jóvenes y autoridades para tratar el tema. La cumbre terminó con el compromiso de más de 60 países con la neutralidad de emisiones de carbono de aquí a 2050, pero a la vez, Estados Unidos confirmó su salida del Acuerdo de París. En octubre, el Vaticano promovió el Sínodo de la Amazonía para discutir alternativas para la preservación de la región. Los 184 obispos que asistieron a la cumbre aprobaron un documento que pide la introducción del pecado ecológico, así como estudiar la posibilidad de contar con un diaconado femenino y de ordenar sacerdotes casados, temas tabú para los católicos conservadores. Un ataque a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita redujo a la mitad la capacidad de producción del país, disparó el precio del combustible y generó tensiones diplomáticas entre varios países. Tanto los sauditas como Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido apuntaron con el dedo a Irán, que rechazó las acusaciones y prometió convertir cualquier país que atacara su territorio en un campo de batalla. Teherán generó a su vez tensiones diplomáticas en el Golfo al interceptar buques extranjeros. Washington endureció las sanciones económicas contra la República Islámica que ya se aplicaban desde 2018, cuando Estados Unidos abandonó el acuerdo nuclear. También en Medio Oriente, el conflicto de Siria tuvo un nuevo capítulo. El 7 de octubre, las tropas estadounidenses comenzaron su retirada de Siria en áreas cercanas a la frontera de Turquía, que vio abierto el camino para una ofensiva contra las milicias kurdas en la región. Las unidades de protección popular están clasificadas por Ankara como organizaciones terroristas y se vieron obligadas a abandonar la frontera tras un acuerdo entre Rusia y Turquía. El ejército ruso comenzó a patrullar el área, llenando el vacío dejado por las tropas estadounidenses. El 27 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la muerte del líder del grupo yihadista Estado Islámico en una operación de agentes especiales. Los soldados arrinconaron a Abu Bakr al-Baghdadi en un túnel donde activó un chaleco suicida. Our country is doing the best it's ever done. They're going to lose the election and they figure this is...
A pesar de esa victoria, Trump enfrentó su mayor desafío político desde que asumió el cargo. El 24 de septiembre, la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció la apertura de un proceso de destitución formal contra el mandatario. Trump está acusado de violar la Constitución al buscar ayuda de Ucrania para investigar a Joe Biden, ex vicepresidente y uno de los principales candidatos demócratas para postularse a la presidencia en 2020. Ningún presidente estadounidense ha sido destituido por juicio político, pero solo la amenaza puede derribar a un jefe de Estado, como el caso de Richard Nixon, quien renunció en 1974 en medio del escándalo de Watergate.